Genial, sin añadir. Pues vamos Pues venga. a la lunación y bueno, pues nada, vamos a compartir pantalla de nuevo aquí. Esto está muy bien. Vale. Está genial. Ajá. Vale, ahí tú la ves bien, ¿no? Bueno, de todos modos. La veo perfecta, sí. A ver, es una lunación que está a 15 grados 25 de Capricornio, por lo tanto está en el decanato de Leo, ¿vale? Claro, Sí. todo lo que es el decanato del medio de Capricornio es los grados más álgidos de la carta, o sea, dijéramos que estamos en sur, en pleno sur, completamente, y nos habla mucho también de lo que sería al final del proceso del cual hablaremos, el aspecto reconocimiento. Es decir, la casa 10 ya nos habla de esta especie de reconocimiento social a partir de lo que es la autorrealización en todos los sentidos, tanto profesional como personal, ¿vale? Entonces, claro, aquí la parte de Leo, la parte leonina, implica esta parte de la personalidad, ¿no? Que es ese yo, que es el que debe tomar responsablemente ese reconocimiento propio, no buscarlo fuera, ¿no? Entonces, he sido muy curioso, me ha gustado mucho que justo el día 6, que es el día del astrólogo, ¿vale? Que además es un día muy especial porque corresponde con lo que se llamaba la Epifanía, creo, y es un día muy especial por el tema de la conciencia divina que se expresa a través de los corazones de la humanidad. Sí. ¿Vale? Entonces ahí está el principal reto que tenemos. Claro, la lunación como tal, lo que es el novilunio, la luna nueva, claro, nos habla de un alineamiento entre el Sol, la Luna y la Tierra. Nos está hablando de tres cuerpos cuyo alineamiento nos lleva desde este aspecto capricorniano, pero no tenemos que olvidar que tenemos la Tierra en Cáncer. Entonces, todo el eje Capricornio-Cáncer es el que tiene su importancia. Y estamos hablando que allí donde tenemos el Sol, ¿vale? Nos hablaría de lo que sería esta conciencia planetaria versus la Tierra, donde está Cáncer, que sería lo que es la humanidad. Entonces, fijaros que iniciamos un ciclo en el que la conciencia planetaria va a intentar sí o sí, seguramente de forma exigente, a establecer una conexión con lo que es la humanidad, que es lo que representa la Tierra en Cáncer. Entonces yo le doy mucha importancia a no olvidar el aspecto Tierra siempre que miramos una carta natal. ¿Vale? Y de ahí estaríamos justamente a nivel personal hablando de una semilla que se va a abrir durante todo el mes, en el cual tenemos diferentes retos, porque además tenemos un eclipse parcial de Sol. O sea, los nodos los tenemos mínimamente parcialmente implicados en esta lunación. Vamos a ver qué significa el que tengamos estos nodos implicados que nos aportan este eclipse parcial solar. Nos va a traer esta falta de perspectiva un poquito respecto a lo que significa el Sol. El Sol es la identidad que va a simbolizar esta conciencia planetaria, pero a la vez, a su vez, por analogía, representa nuestra parte esencial. Es nuestra parte esencial. Entonces, hay una falta de perspectiva que por la propia conciencia planetaria exige que desarrollemos esta autorreferencia, esta autoconciencia respecto a qué? A nuestras propias estructuras, a nuestra responsabilidad, es decir, nuestra capacidad de responder, la forma en que nos organizamos o la forma en que organizamos nuestra propia estructura personal, el trabajo, o sea, cómo nos implicamos, cómo trabajamos, no solo en el trabajo al que nos dedicamos, sino en nuestro trabajo también a nivel personal, y cómo construimos todos estos aspectos de capacidad de responder, que nuestra capacidad de responder pasaría por estos límites que Saturno, como regente de Capricornio, nos enseña. Como es su regente y Saturno está implicado en esta lunación, es la parte positiva
por decirlo de alguna manera, pero no me gusta llamar de positivo o de negativo nada, sino que sería la coherencia y la coexistencia de lo que será nuestra propia conexión con nuestra propia esencia y nuestras capacidades que hemos anunciado, nuestras capacidades de responder, es decir, saber decir no en algunas circunstancias, saber tomar conciencia de la finalización de procesos que se iniciaron cuando hubo la anterior lunación Saturno implicado en Capricornio, que fue en el año 89, o sea, hace 30 años, justamente. Entonces, pues, las personas que estemos más allá de los 30 años podemos ir a buscar en el año 89 qué es lo que estaba ocurriendo en nuestra vida, porque nos va a dar una información de, en esta lunación que comenzamos hoy, donde somos responsables de nosotros mismos para el desarrollo de esta existencia, es decir, todas las experiencias que vamos a vivir, las tenemos que vivir desde otra perspectiva. Es decir, se tienen que vivir ahora desde otra mirada, una mirada de más madurez, una mirada de emancipación respecto a todo este ciclo de 30 años que ha finalizado y realmente darle esta finalización. Es decir, Capricornio rige la finalización de un proceso. Es por eso que es el materializador, es por eso que Capricornio nos habla de una capacidad de materialización. Es por eso que Capricornio nos habla de estructura y de organización, pero como la vida misma y la muerte que pertenece a la vida, nos habla justamente de estos procesos que también hay que darles una finalización. ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en la casa donde coincida esta lunación, este stellium, donde tenemos Sol, Luna, evidentemente, Saturno, pero Plutón y esos nodos. Por casa, a lo mejor no coincide Mercurio, pero Mercurio también lo tenemos a un grado de Capricornio, es decir, él llega trayendo ese aspecto más juvenil a esa sabiduría, pero al final también lo que viene a indicarnos es esa capacidad de flexibilidad, esta sabiduría realmente, darle esa forma de maduración que estos 30 años anteriores han traído a nuestra vida. Esto sería, fijaros, hablamos de 30 años porque al final es un ciclo de Saturno. Sería como ese retorno de Saturno cuando lo miramos en nuestras cartas natales. ¿Saturno qué nos quiere decir? Saturno nos habla de trepar esa montaña y desde allí contemplar todo ese viaje. Todo ese viaje que es el que nos habla de esta autoconciencia que tomamos en función de la casa donde lo tengamos. Si lo tenemos en la casa 1, nos va a hablar de nosotros mismos, de qué forma nos organizamos, de qué forma somos responsables y de qué forma sabemos o no poner esos límites. Evidentemente vamos a tener que mirar en nuestras cartas cómo vamos a ir a lo mejor teniendo aspectos con otros planetas de nuestra carta. La casa 2 nos va a hablar de qué forma organizamos nuestra economía y de qué forma a partir de ahora vamos a establecer una nueva oportunidad, de qué forma vamos a dar proyecto a nuestra economía y de qué forma lo vamos a trabajar, sobre todo en esta lunación, es decir, desde hoy hasta que termine el mes. Pero todo lo que nosotros vayamos construyendo en esta lunación de este mes es lo que va a dar esa oportunidad a nuestros proyectos en los próximos 30 años. Pensad que es una semilla que quiere desarrollar y quien nada siembra, nada desarrolla. Entonces, es como no podemos pretender seguir como hasta ahora, ¿no? Y esto es lo que hablábamos antes con Ángeles, ¿no? O sea, llega un momento en el que la estructura se ha finalizado, la forma que teníamos sobre los procesos de los 30 años en función de nuestra casa
se han organizado, se han estructurado y se han desarrollado, cuál es esa verdad que nos ha traído y ahora tenemos que darle un grado de maduración, ¿vale? Pero no pretender seguir hasta ahora. En la casa 3 vamos a tener que observar de qué forma también hemos organizado nuestra forma de comunicarnos, de qué manera estructuramos nuestra forma de relacionarnos y a través de esta comunicación, la comunicación puede ser no verbal, podemos comunicarnos desde el silencio, podemos comunicarnos de muchas maneras, pero sería el gran titular de lo que es la comunicación. ¿Cuál es el estadio en nuestra vida que nos permite el sujeto externo para enseñarnos de qué manera estamos elaborando, desarrollando esta comunicación? Son los hermanos, lo sabemos muy bien. Es allí donde estamos teniendo los estudios, el contexto donde a lo mejor, dependiendo de la edad que tenemos, tenéis un hijo también que está en época de estudios, el contexto de la escuela donde estamos formándonos, ese contexto y esa estructura es con la que vamos a interactuar. Y entonces la comunicación nos va a hablar de ese lugar. La casa 4, evidentemente, ahí nos va también a exigir el dar un cambio ahí en ese aspecto de estructura familiar. Pensar que la estructura que ejerce Capricornio y Saturno y que nos va a solicitar como semilla, como proyecto en los próximos 30 años, es una conciencia. Cuando nosotros construimos, organizamos una estructura, esa estructura es conciencia y nosotros interactuamos con esa estructura y somos esa estructura. Por lo tanto, dependiendo de cómo la construyamos, nosotros también seremos. Entonces, para los que acabáis de llegar, bienvenidos. He tenido que empezar porque la sala está contratada para 30 minutos. El Zoom, esta aplicación Zoom en eventos astrológicos la estamos probando hoy y ya a partir del próximo mes, donde iremos viendo las próximas lunaciones, evidentemente ya tendremos más espacio. Así que bienvenidos. Pero quería recordar ese eje de la lunación Saturno, Capricornio, donde tenemos la lunación Sol-Luna, Saturno-Plutón, los nodos, que representaría ese aspecto conciencia planetaria, pero que no olvidemos esa Tierra en cambio, el eje, donde está la humanidad, ¿vale? Queremos hacer una analogía, por supuesto, sería nuestra propia esencia con nuestra manera de experimentar nuestra existencia. Por lo tanto, nos va a permitir observarnos desde ese lugar de autorreferencia la capacidad de desdoblarnos para mirar cómo vamos ejerciendo cada día nuestras propias experiencias, organizándolas y finalizando los procesos que ya no tocan. Entonces, en la casa 4, como decíamos, estamos hablando de esta estructura familiar. Muchos de vosotros vais probablemente a proyectar, seguramente quizás, el cambiar de residencia, ¿vale? Es muy probable que a lo mejor el lugar donde estamos viviendo se nos hace austero, podemos tener esa sensación de necesidad de ampliación, de necesidad de aire, ¿vale? Esto Mercurio, que está entrando en Capricornio, nos lo va a proporcionar, por lo tanto es muy importante que hagamos bien esta siembra. En la casa 5, los que estáis en procesos creativos, pues bueno, es el inicio de un proyecto creativo muy interesante, en el que no habrá que olvidar, por supuesto, de que desde ese lugar, desde donde observamos todo nuestro trabajo, de qué manera esto lo podemos aportar al resto del grupo. Y cuando hablamos de humanidad, la analogía también es la sociedad, o si trabajamos con grupos, pues es al grupo con el que estamos trabajando, o nuestra propia familia. Evidentemente, ahí están los hijos en la casa 5, entonces también será que muchos de nosotros podemos estar viendo la proximidad de esa emancipación de los hijos, o quizás un grado de maduración. Igual los que tenéis chicas, igual las chicas entran en la menstruación, los chicos entran en cambios hormonales, ¿vale? Pero luego también no olvidemos que es nuestra propia posición como hijos respecto a los padres, ¿vale? Entonces ahí sería un aspecto como más lunar dentro de esta trinidad
del propio alineamiento del novilunio, ¿no? Sol, luna, tierra, la luna queda captada por nuestros padres Sol, Tierra, y entonces ahí nuestro aspecto emocional, si tenemos toda esta conjunción Stellium en la casa 5, de darle esa maduración a nuestro niño interno. En la casa 6, los proyectos y las oportunidades evidentemente van a estar en una disciplina en la salud y en nuestro cuerpo, en observar cómo estamos dando esta disciplina, por ejemplo, en las dietas, pero sobre todo en esa responsabilidad respecto a ese alineamiento también de nuestro cuerpo como personalidad, ¿vale? Con nuestra esencia, porque si no será a través de él que vamos a vivenciar los retos, los desafíos que la vida nos trae, ¿vale? Para recordarnos que tenemos que ir alineándonos con esa responsabilidad que Capricornio nos ofrece y que Saturno va a exigir. Saturno, como bien decíamos antes, como está en su signo como regente, es por eso que se habla de un aspecto personal para todos de oportunidad. Pero evidentemente, si la oportunidad no la aprovechamos, el desafío llega. Y el desafío llega como para volver a nuestra autorreferencia. O sea, hay un punto esencia, existencia en nosotros, que fijaros que hacen como esta especie de cuadratura y es ese desdoblamiento, desde un lugar de nosotros donde podemos observar objetivamente, ¿vale? Sin olvidar esta subjetividad que es el cada día, cómo vamos organizando y estructurando nuestra vida. En la casa 7 vamos a encontrarnos con los desafíos a nivel vínculo. Los vínculos, sobre todo, que sean las relaciones de pareja o en las relaciones asociativas si estamos en asociación con otras personas, a lo mejor de forma laboral o todo lo que sean contratos, ¿vale? Entonces, ahí la revisión del desdoblamiento respecto a nuestra esencia estará en el vínculo. ¿De qué manera yo individuo, como yo persona física, establezco este vínculo desde dónde lo establezco, de qué forma me comunico yo para iniciar un paso hacia adelante y de qué forma nuestras membranas, que justamente están muy simbolizadas por este Saturno, porque son nuestras propias delimitaciones, las hacemos permeables o impermeables a la hora de vincularnos con el exterior. Cuando nos vinculamos con el exterior suele haber una persona, pero las personas que a lo mejor no tengáis a nadie, no quiere decir que uno no tenga esa oportunidad de vínculo, ¿vale? Entonces van a venir desafíos respecto a este vínculo para observarse uno de qué manera establece esa permeabilidad o no, porque a veces quizás tenemos demasiada permeabilidad y la vida nos puede traer un desafío en el que debemos saber poner estos límites, ¿no? La casa 8, pues bueno, puede tocar temas de responsabilidad respecto a cuando tenemos el uso de la economía, que no es solamente nuestra personal, estamos hablando de temas de herencias. Aquí la casa 8, yo por ejemplo lo tengo en la casa 8 y la sensación es muy desestructuradora a nivel interno, ¿vale? Porque hay una estructura que quiere recomenzar, reorganizarse, ¿vale? Y probablemente para establecer una semilla que quiere desarrollarse en algo que uno quiere compartir con la sociedad. Entonces puede haber ese sentimiento de morir, pero el desafío está en hagamos conscientemente esa transformación, esa transmutación consciente y aportemos esa voluntad de acción, ya que Marte también nos ha entrado ya en Aries, ¿sí? En la casa 9, pues probablemente todo lo que son sistemas de creencias será lo que está necesitando un nuevo comienzo, una nueva estructura, y recordamos que esta estructura es la que nos alimentamos y que también a la cual también nosotros pertenecemos. Entonces, todo lo que son estos sistemas de creencias, es muy probable que sintamos que aquello que nos han dicho
necesitamos hacer ahora un pensamiento propio, ¿no? La casa 10 es evidente que nos va a traer una maduración en lo que son nuestros proyectos personales, pero también profesionales, es decir, en qué nosotros como persona estamos sintiendo una vocación interna que nos está diciendo, quiero seguir dando esto como mi profesión o mi profesión realmente es esta y yo necesito un grado de maduración en este lugar, ¿no? La casa 11 nos va a hablar mucho de el proyecto en sí mismo y sobre todo la posibilidad de proyectos en común con otras personas donde aunamos fuerzas que luego van a dar dijéramos que aquí nos correspondería esa tierra en Cáncer en la casa 5, ¿vale? Donde damos nacimiento a una creación propia, que probablemente hemos tenido que acordar, ¿vale? Casa 11 con otras personas. ¿Qué pasa? Que en realidad a Capricornio le gusta, o sea, le molesta que haya otros, ¿vale? Porque Capricornio le gusta organizar desde su propia estructura personal y, claro, esa estructura personal es necesario también responder con ella como individuo personal, pero aquí dijéramos que como no podemos olvidar este eje con Cáncer, y Cáncer nos habla de este grupo familiar, sea familia propia, sea grupo, sea sociedad, sí que tenemos que considerar lo que los demás también van a exigirnos, ¿no? Entonces, mientras todo esto lo llevemos a cabo con esta responsabilidad, normalmente son oportunidades que vamos a tener. Y la casa 12, pues evidentemente ahí lo que nos va a exigir va a ser de soltar completamente todas las estructuras a todos los niveles. Y ahí es donde podemos sentir más, dijéramos, lo que se llama lo kármico, es una palabra que cada vez más yo la tengo en desuso, porque si no parece como que responsabilizamos al exterior, ¿no? De las cosas y sin embargo pasa por nosotros. Pero bueno, esto dijéramos que sería un estudio de taller. Saturno normalmente en la casa 12 está en gozo, ¿vale? Lo cual quiere decir que probablemente se disuelven estructuras, pero va a ser de una forma sabia, va a ser de una forma donde la misma desestructuración va a aportar una nueva forma de estructura. Yo quisiera deciros, porque no nos queda tiempo, que habrá que observar mucho cuando lleguemos el 11 de enero a la luna, hará un sextil a esta lunación que será a 20 grados de Piscis. La cuadratura, cuando lleguemos al 14 de enero, el grado 23 de Aries, donde vamos a juntarnos con Urano, ¿vale? Entonces, ahí puede haber un desafío muy interesante porque la cuadratura es lo que pide, es que hagamos ese desdoblamiento para observar desde arriba cómo estamos viviendo esas experiencias de nuevas estructuras y nuevas organizaciones en nuestra vida. Luego en el trígono, el 16 de enero, que será al grado 26 de Tauro, ahí es realmente donde veremos la nueva forma que puede ir tomando nuestros proyectos. Y en la oposición, el 21 de enero, que cambiamos y empezamos el signo de Leo, ahí evidentemente veremos mucho más y en todo nuestro esplendor si la siembra que hemos hecho de esta semilla en Capricornio ha dado resultado. Por último, comentaros que Eventos Astrológicos es una plataforma en la que los que nos conocéis, los que no nos conocéis, hacemos talleres monográficos todos los meses, 2 de 3 horas cada uno, siempre el último sábado de cada mes. Ahora estamos cambiando la web, pero la podéis visitar, eventosastrológicos.com. Vamos a hacer lunaciones vía online todos los meses. Vamos a organizar mesas redondas y queremos organizar también unos meetings donde habrá la posibilidad de que todos los astrólogos que quieran darse a conocer y los visitantes puedan también elegir si quieren conocer mejor a diferentes astrólogos, donde también ellos van a impartir sus propios cursos y también hacer sus propias consultas, porque nosotros
Eventos Astrológicos somos una plataforma que organiza eventos astrológicos, pero todos los que estamos somos profesores de astrología, astrólogos de muchos años, todos diplomados en alguna escuela, y lo que ofrecemos siempre es diferentes puntos de vista, que esto es lo interesante de la astrología como estructura, ¿no? Este es nuestro desafío como lunación, y podéis, todos los talleres se van a ofrecer por una inversión de 39 euros cada uno. Van a haber 2 al mes, pero podéis suscribiros por 39 euros solamente, donde vais a tener todas las entradas libres y una audioteca donde tenéis otros talleres también del pasado que podéis, a los que podéis acceder. Y en fin, creo que nos llega ya el momento de despedirnos. Deciros que en el año 89, hace 30 años, cuando hubo una lunación como esta, pues la finalización de los procesos y comienzos nuevos fueron, por ejemplo, cuando entró en vigor el protocolo de Montreal en la Unión Europea para proteger la capa de ozono, así que vamos a ver qué ocurre con esto. El suceso del emperador japonés, de su padre, o sea, eso también fue una finalización de un proceso. La ocupación militar en México en las instalaciones petroleras, por lo tanto vamos a ver qué pasa con México y Estados Unidos. En España se disolvió lo que fue la Alianza Popular para dar comienzo al Partido Popular, o sea, fijaros también todo lo que está pasando en España con el PP, y también fue cuando George Bush juró su cargo como el presidente número 41 de los Estados Unidos. Así que todo esto es lo que se da como ciclo de finalización, pero evidentemente tenemos todo lleno de novedades a nivel mundial por conocer. Así que os deseo a todos una muy feliz lunación, espero que os haya gustado y hasta el próximo mes. Hasta pronto, gracias. Vale. Precioso.